Ya jóvenes, señorita, como ya conocen la base de datos de población, ¿cierto? Ya se la aprendieron prácticamente de memoria. Lo que les voy a pedir para la última evaluación va a ser un trabajo. Y ese trabajo va a ser de 2 personas. ¿Qué les voy a pedir? Hacer una colección resultante que tenga todas las viviendas únicas existentes de la base, creando una columna embebida que declare los hogares. Por lo tanto, al pinchar esa columna embebida para las viviendas que tienen un hogar o más de un hogar, lógicamente se les va a desplegar un OAN registro dependiendo de la cantidad de hogares por vivienda que existe. Por cada hogar, recuerden que se compone por un OAN personas. Por lo tanto, cuando declaren la columna embebida del hogar, van a crear una columna embebida dentro del hogar, que va a ser persona. Por lo tanto, si yo pincho vivienda y tengo más de un hogar, cuando pinche la columna embebida del hogar, se me van a desplegar todos los hogares de la vivienda. Y cuando pinche la columna embebida de personas dentro de cada hogar, se me va a desplegar la columna persona indicando cuáles son cada persona existente dentro del hogar. En resumen, se lo grafico aquí. Si tengo una vivienda, ¿cierto? Colección. Tengo la colección. ¿Ya? Esa vivienda, ¿por qué tributo principal prácticamente se compone? Se compone una por el portafolio, ¿cierto? El portafolio, acuérdense que es el área geográfica donde se encuentra la vivienda, más el número de la vivienda. Ese es el valor único que compone cada una de las viviendas. Por lo tanto, por cada vivienda, como ya tengo mi llave, mi valor único, por debajo, ¿qué atributos voy a tener? Voy a tener la región, ¿cierto? Voy a tener la provincia, voy a tener la comuna, voy a tener el tipo de vivienda, voy a tener el área geográfica, si es urbano o rural, ¿cierto? Aquí se lo resumí, no le puse el atributo al nombre del atributo tal cual. Pero, como les indiqué, aquí va a haber una columna embebida que me va a indicar los hogares. ¿Ya? La columna embebida de los hogares, ¿se acuerdan que tenemos los famosos corchetes? Por cada hogar, el hogar, ¿por qué se compone? También es por un número de portafolio, ¿cierto? Y si está asociado a la misma fila, podemos identificar a qué vivienda pertenece. Más el número de hogar. Pero fíjense, tengo el portafolio, tengo el número de vivienda. Podría asumir que si yo hago una llave para poder saber cuál es el hogar que pertenece a qué vivienda, ¿cómo podría conformar el hogar? Portafolio más el número de la vivienda más el número del hogar. ¿Cierto? Por lo tanto, voy a saber que estos dos componentes equivalen a corresponder al número de la vivienda que está arriba. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? El número de portafolio y el número del hogar. ¿Qué más tengo? No tengo ninguna característica más del hogar. Si ustedes se fijan en la columna hogar o hogares, ¿cómo se llama? No tengo más, ¿cierto? Ese es el portafolio, que es ese numerito. Y después tengo el número del hogar, por lo tanto, tengo este último numerito. Pero para poder saber el número de la vivienda, tengo que ir a mirar acá, a la izquierda.
En la columna B está el número de la vivienda. Por lo tanto, si yo tomo el portafolio de vivienda más el número de la vivienda, armo un valor único. Registro único por cada vivienda existente. Si yo tomo el portafolio, el número de vivienda más el número del hogar, identifico cuál es el hogar específico de la vivienda. ¿Por qué? Porque todos los números que anteceden antes del número del hogar me van a indicar cuál es el número de la vivienda y a qué portafolio pertenece. ¿Cierto? Y al crear el portafolio, ¿cierto? Como tal, vamos a hacer una comida. ¿Qué voy a crear aquí? Voy a tener el atributo, ¿cierto? Identificador como tal. De hecho, más, miren, podría ser lo siguiente. Para poder después declarar esto, voy a tener el portafolio de la vivienda para saber a qué vivienda pertenece o el ID de la vivienda. Y voy a tener el portafolio porque voy a necesitar el portafolio más el número de vivienda más el número del hogar. Porque ese después lo van a ocupar con la columna embebida de los hogares para poder saber la persona a qué hogar pertenece. Van a tener el portafolio de la vivienda, el portafolio o el identificador, en este caso del hogar, y van a crear la columna personas, que esta va a ser embebida. Por lo tanto, cuando yo pinche personas, ¿qué voy a tener aquí? El identificador primero de la persona, pero primero voy a saber a qué hogar pertenece, por lo tanto necesito también el portafolio más el número de la vivienda más el número del hogar. Entiéndase que esto es una concatenación, no estoy diciendo que lo sumen, es una concatenación. La coma, más el portafolio de la persona, o sea, o el número de la persona. Portafolio más número de viviendas, más número del hogar, más número de la persona. Y eso para verificar. ¿Y después qué van a declarar? El sexo, la edad y la comuna de nacimiento. Eso va a ser el estado resultado de la conexión. Por lo tanto, ¿cuántos registros tengo en la base hoy día? Tengo 40.000, ¿cierto? Pero ese 40.000 es el nivel más desagregado de sola persona. Pero ¿cuántos hogares únicos tengo y cuántas viviendas únicas tengo? Eso es lo que hay que obtener. ¿Se entiende? Bien. Hablen ahora que hay que estar simple. Estoy dando una prueba. Bueno, la estoy explicando cómo la voy a hacer. O cómo es lo que tienen que llegar ustedes a los resultados. ¿Hay dudas? La duda aparece cuando vamos a hacer el ejercicio, profe. Ahora, como lo pinta, entiendo todo. Yo una vez que me meto ahí a hacer la consulta, ahí voy a tener la duda. Ojo, más que hacer las consultas, ustedes ya analizaron la base. Prácticamente un mes con la base de datos en la memoria y estudiando y hicieron una prueba de esto. Por lo tanto, ustedes ya saben cómo se conforma esto. Para llegar a este resultado, ¿qué van a utilizar? Saben crear una colección, saben insertar registros, saben actualizar registros, saben crear columnas embebidas, saben crear arreglos y saben actualizar registros. ¿Qué más necesitan? ¿Hay alguna duda con respecto a la base? ¿Piensan algo de cómo obtener esta información? Porque aquí no voy a tener los 40.000 registros, aquí voy a tener 13.000. Son las viviendas, 13.000 y algo. ¿Cómo yo identifico cuáles son las viviendas únicas de partida? ¿Qué les aconsejo? Bajen el archivo, ingéniense. ¿Cómo pueden obtener las viviendas únicas? Conformen el número identificador, adelante en pega. No se la lleven para la casa porque no la van a hacer. Van a llegar el lunes, profe, ¿cómo era? Explíqueme de nuevo y van a perder a lo mejor 5 horas o 6 horas en vez de resolver algo tan simple y resolverlo en un paraguas. Bajen el archivo, háganlo ahora. Traten de identificar cuáles son las viviendas únicas.
Para esto, para llegar a este resultado, ¿qué van a necesitar? Una colección donde tengan todas las viviendas. Van a necesitar una segunda colección donde van a necesitar todos los hogares. Y van a necesitar una tercera colección donde van a tener todas las personas. Una vez que tengan eso, recién ahí, van a poder hacer esto. De hecho, más pueden identificar en el mismo Excel cuáles son las viviendas únicas, cuáles son los hogares y cuáles son las personas. ¿Pueden armar estos valores? Sí, los pueden armar. Pueden llenar inclusive este. Pueden preparar el archivo y dejarlo listo para llegar e importar. Y van a crear esa colección, esa colección y esa colección. Y después la única pega que les quedaría es formar esto. ¿Cómo la vamos a realizar? A mí no me interesa que graben un video con el paso a paso. A mí me interesa estos resultados. Voy a realizar la cantidad de registros que hay acá, acá. Vamos a elegir un par de viviendas al azar. Cuando ustedes me entreguen la evaluación, píncheme tal vivienda. De eso yo voy a saber cuántos hogares hay, y por cada hogar que pinche o que seleccione voy a saber qué personas hay. Esa va a ser la comprobación. Entonces, ¿qué es lo que podrían hacer? Una muestra. Tomen a lo mejor una vivienda que tenga hartos hogares y por ese motivo que tenga distintos hogares y que tengan distintas personas. No tomen un portafolio de una vivienda que tenga un hogar y que tenga una persona. No hay el ejemplo más óptimo de hacer. Tomen la vivienda que tenga más de un hogar y tomen personas que pertenezcan o que tengan varias personas en realidad de distintos hogares. Este trabajo es de 2. ¿Ya? ¿Qué es lo que vienen para generar esta colección de viviendas de partida? Hagamos el ejemplo. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Cómo yo puedo identificar de la base cuáles son las viviendas únicas? Acuérdense que la base tiene datos sucios. ¿Saben lo que estamos haciendo acá? ¿Cuál es la lógica de esto? ¿No es crear la colección? Vamos a procesar información. Hoy día lo que yo tenía aquí es una sábana, una base brutal. Lo que pretenden hacer acá es mantener una base de datos resultante, sabiendo que no es una base de datos relacional, pero sí fácil de interpretar con la jerarquía o el nivel de información que existe dentro de ella. Entonces, ¿qué es lo que aplica esto? Que cualquier persona que vea la colección o que quiera asociar la colección identifique cuál es el contenido por cada vivienda que existe. Si yo aquí quiero buscar información, ¿qué tendría que hacer? ¿Tengo información de personas? O tendría que ser dinámica, incluso esta información. Pero allá, no. A ver, identifiquemos las columnas. ¿Cuáles son las columnas de la vivienda? ¿Cuáles son? A favor de vivienda y no de vivienda. Región, ¿de qué es lo que es? Provincia, ¿qué es lo que es? Comuna, ¿qué es lo que es? Área, tipo de vivienda, el estado de la vivienda. Esa información, esa es información. De hecho, Z le vamos a cambiar el color. Le vamos a poner un rojo. Todo lo que está en rojo es vivienda.
azul es hogar. Es hogar. Y todo lo que está en negro es de persona. ¿Cómo identifico la cantidad de viviendas que hay? No se me